Bueno, pues vamos a comenzar el seminario de cámaras térmicas y aplicaciones de las mismas. En primer lugar, permitidme que me presente, soy José Luis Blanco, soy responsable de producto de visión térmica y de analítica de vídeo, y bueno, pues vamos a intentar ver todas las aplicaciones, todas las opciones que tenemos, pues para poder hacer mejor una instalación de cámaras térmicas, pues con todas las soluciones que os podemos ofrecer. Si os parece, vamos a empezar. A ver. Perfecto. Solo para que estemos un poco con un guión que vamos a seguir, este sería el índice de lo que vamos a hacer. Vamos a empezar primero con una introducción a las cámaras térmicas, sus principales características, los tipos de cámara térmica, y luego entraremos un poco a ver los fabricantes que tenemos disponibles en nuestro portfolio de productos, y luego acabaremos pues viendo pues, las aplicaciones principales que podemos acometer, los tipos de producto. Finalmente haremos algo más de técnico, viendo cómo integrar todas estas cámaras en los sistemas de análisis de vídeo que estamos comercializando, y veremos al final pues, algunos ejemplos de instalación. Y vamos a empezar pues, viendo pues, lo más sencillo. Lo primero, ¿qué es una cámara térmica? Bueno, pues aquí tenéis la respuesta. La verdad es que es muy sencilla, la hemos sacado de Wikipedia, y básicamente una cámara térmica no es ni más ni menos que un dispositivo que lo que nos va a hacer es captar esas emisiones de infrarrojos y nos las va a mostrar, después de un procedimiento que tenéis aquí abajo, pues nos las va a acabar mostrando en una imagen de vídeo, algo similar a una imagen de una cámara visible, pero donde nos va a mostrar pues, las diferencias de temperatura entre los cuerpos y el fondo que se observa. El esquema es muy sencillo, así. Tenemos un sensor que está captando la emisión de calor, nos la está llevando hasta un detector que la convierte en una señal eléctrica, luego con su electrónica se va a procesar esa imagen y finalmente se va a acabar mostrando pues, esa imagen en forma de termografía, esa imagen térmica que tan acostumbrados estamos. Sí que es importante, una de las cosas que tenemos ya que empezar a tener en la cabeza, el tema de la zona del infrarrojo térmico en donde vamos a estar captando imágenes. Vamos a ir entre los 3 micrómetros y los 14 micrómetros. Eso es importante porque luego veremos que en función de dónde estemos, la cámara será de una calidad o de otra. Bueno, vamos a empezar a centrarnos ya en las características principales de las cámaras térmicas. Estas características son las que al final nos van a acabar enseñando lo buena o lo mala que es la cámara. Más que lo mala, lo normal que va a ser, porque la verdad es que ninguna cámara, por la tecnología que llevan, es mala. Únicamente vamos a poder hacer más cosas o más complicadas. Vamos a empezar. El material con el que está hecho el sensor. Pues tenemos básicamente, o a grandes rasgos, dos tipos de sensores. Los sensores no refrigerados y los sensores refrigerados. De los no refrigerados, lo más normal que nos vamos a encontrar en un porcentaje altísimo de las cámaras que se comercializan van a ser sensores de óxido de vanadio. De vez en cuando hay algún fabricante que puede sacar algún sensor de silicio amorfo, pero no es lo normal. Lo más normal es que sean del primer tipo, de los microvolómetros de óxido de vanadio. En cuanto a los refrigerados, lo más normal es tener sensores de antimoniuro de indio. Bueno, pues es otro metal que nos permite tener unas características diferentes en ese sensor respecto a los no refrigerados. Lo más importante es saber qué es eso de no refrigerados y refrigerados. Los sensores refrigerados son aquellos que funcionan a temperatura ambiente, pues tienen unas capacidades de detección estándar y una distancia de detección pues limitada. Sobre todo esas distancias, esas capacidades están debidas al propio material del que está hecho el sensor. En este caso, el óxido de vanadio, como no hay que refrigerarlo, pues es un material relativamente económico que permite construir cámaras razonablemente potentes. Sin embargo, cuando tenemos sensores de antimoniuro de indio,
La ventaja que tiene ese material es que si lo refrigeramos, conseguimos anular totalmente el ruido térmico que genera el mismo. Es decir, lo que conseguimos es un sensor que sea súper sensible, capaz de detectar las variaciones de calor a distancias de kilómetros. Ahí disponemos de cámaras, luego lo veremos, que pueden llegar a detectar personas hasta 20 kilómetros de distancia. Sí que es cierto que son unas cámaras especiales para instalaciones especiales, pero bueno, sí que es importante que sepamos que esa es la gran división entre los sensores de cámaras térmicas. Si son refrigerados, no refrigerados y de qué material están hechos. Otra característica importante de los sensores es, por supuesto, la resolución. Esto ya sí que es más, esto es equivalente, digamos, a las cámaras de espectro visible, incluso las cámaras de los móviles. Bueno, pues cuanta más resolución tengamos, pues tendremos más información. Y cuanta más información tengamos, en este caso térmica, pues seremos más exactos en calcular las temperaturas de los píxeles, asociarles un tipo de gris dentro de esa escala de grises y hacer que las imágenes pues, se parezcan más a algo real, algo más cómodo para el ojo humano. Cuanta más resolución, pues efectivamente somos más efectivos. Otro factor importante de las cámaras térmicas es su lente. Y esto nos ocurre con las térmicas, nos ocurre con las cámaras de los móviles, con las cámaras de espectro visible. Cuanto mayor sea el tamaño de lente, mayor es la distancia de detección. Es menor el grado de visión, pero sí que nos permite detectar, pues en este caso personas, por ejemplo, a distancias mucho mayores. Otro valor muy importante, el tamaño de sensor. Lo veréis normalmente escrito en las hojas de características de las cámaras como pixel pitch. Ese pixel pitch, ese tamaño de sensor, es bueno, pues la distancia que hay entre el centro de 2 píxeles dentro del microvolómetro, de ese sensor de radiación. Normalmente se mide en micras y este factor es muy importante a la hora de ver la calidad de una cámara, de un sensor térmico. Lo usual, lo normal que hemos tenido hasta ahora en el mercado eran cámaras de 17 micras, ese era más o menos el estándar. Sin embargo, ahora está empezando a llegar ya una nueva hornada de cámaras térmicas con unos sensores más avanzados en los que manteniendo la resolución de la imagen del sensor, lo que hacemos es juntar mucho más los píxeles. Esto al final lo que conseguimos es tener una imagen térmica mucho más nítida. Podéis ver aquí una comparación. Aunque el dato realmente importante que tenemos cuando cambiamos el tamaño del píxel es que se nos hace más pequeño el sensor y por contra lo que conseguimos es tener mayores distancias. No mucho más, pero podemos decir que estamos entre un 10% y un 15% más de cobertura. ¿De acuerdo? Podéis ver aquí en la imagen que simplemente la misma posición, cámaras similares, una cámara de 17 micras, os hacéis una idea de la parte que estamos captando, un ángulo de visión más o menos grande, pero cuando utilizamos en la misma posición una cámara con 12 micras, lo que conseguimos es llegar hasta, con menor ángulo de visión, con un poco menos de ángulo de visión, pero sí que llegamos a ver las imágenes más lejanas. Si una de las cosas que más incide en el precio, en el coste de una cámara, es la lente, la óptica de la cámara, al utilizar cámaras de 12 micras, lo que conseguimos es abaratar el coste de la cámara porque no vamos a necesitar cámaras con una lente mayor para conseguir llegar a la distancia deseada. Con una lente de, vamos a decir, una escala menor, vamos a llegar a hacer detecciones a esa distancia. Es uno de los valores importantes, el tamaño de píxel. Otra característica importante de las cámaras térmicas es el NetD. Igualmente también lo veréis dentro de las hojas de características. Suele estar reflejado en valores de milikelvins medidos a una cierta temperatura ambiente. Normalmente se mide a temperaturas ambiente de entre 25 o 30 grados para pues homogeneizar un poco esos datos técnicos. Y el NetD se refiere a la diferencia más pequeña entre 2 píxeles que la cámara puede medir. Esto tiene un impacto directo sobre la calidad de la imagen, porque lo que nos va a permitir es poner a cada píxel
más exactamente su diferencia respecto al que tiene adyacente. Entonces, las imágenes que nos va a generar una cámara con un NetD menor nos va a generar una imagen, vamos a decir, como más natural, más cercana a la del espectro visible. Al igual que con el tamaño de píxel, cuanto menos, mejor. Un tamaño de píxel menor nos da más calidad y un NetD menor también nos da más calidad. Lo normal en las cámaras térmicas que podemos encontrar en el mercado es estar moviéndonos entre valores menores de 40, de 35 milikelvins. Cuando hablamos de ir a cámaras de alto rendimiento, por ejemplo, aquellas que decíamos de largas distancias con sensores refrigerados, podríamos estar incluso hablando de NetD menores de 20 milikelvins, es decir, serían como el doble de eficientes a la hora de calcular las temperaturas de 2 píxeles que las cámaras convencionales. Bueno, otro parámetro muy importante también es la exactitud, en español. En inglés lo vais a encontrar bajo la palabra accuracy, y al final lo que nos dice es la diferencia de temperatura en un píxel que mide la cámara respecto a la que realmente tiene ese píxel en la vida real. Se suele medir también en grados centígrados. Lo normal es estar en más menos 5 grados, hay cámaras que tienen más menos 8 grados, pero en nuestra gama, en nuestro portfolio de productos, podemos encontrar cámaras con una exactitud de más menos 2 grados centígrados e incluso de un 2% únicamente, con lo cual conseguimos tener unas mediciones de los objetos muy cercanas a la realidad. Sobre todo, esto nos va a influir en aplicaciones de medición de temperatura, en detecciones de incendio, más que en la detección, por ejemplo, de intrusos, en aplicaciones de vigilancia perimetral. Al final, si la cámara nos da un más menos 2%, más menos 8%, nos lo está dando prácticamente en todos los píxeles, lo cual nos permite seguir viendo perfectamente esas imágenes de las personas entrando en nuestro perímetro. Para terminar, hay otros parámetros muy importantes a tener en cuenta, uno mecánico y otro digital. El mecánico es el FFC, el Flat Field Correction. Esto es más raro encontrarlo en una cámara, porque lo suelen hacer todas las cámaras, pero depende de lo bien que haga la cámara ese proceso, así será de buena su imagen. Al final, el proceso de FFC lo que nos hace es que nos va a corregir esos, digamos, como esos fallos de la compresión que puedes ver en una cámara térmica, que con el paso del tiempo se va perdiendo un poco el contraste y se va viendo las imágenes más borrosas. Pues al final este procedimiento es un procedimiento mecánico que digamos que lo que hace es como resetear el sensor para hacer que vuelva a medir como si no fuera por diferencias, sino midiendo de nuevo todos los píxeles del sensor y presentarnos esa imagen. Este es el procedimiento mecánico al que estaréis acostumbrados si trabajáis con cámaras térmicas y que se suele oír un ligero chasquido en la cámara, se suele oír un clac. Ese es el momento en el que ha pasado esa cortinilla que ha tapado el sensor, ha dejado de medir durante esos milisegundos y vuelve a funcionar. Aquí podéis ver una imagen en donde vais a ver este efecto. Dependiendo de las cámaras y de los fabricantes se hacen de una manera o de otra. ¿Veis? Ahí el reloj sigue funcionando, pero se ha parado la imagen durante un segundo. Esto lo hemos provocado para que vierais cómo la imagen, con el paso del tiempo, pues parece que se ha deteriorado, está un poco sucia, no parece muy buena, hasta que veis, se vuelve a parar la imagen, se ejecuta ese procedimiento y como veis, la imagen vuelve a recobrar un aspecto, vamos a decir, como más natural, ¿de acuerdo? Es muy importante, es el FFC. Y aquí la parte importante es que no solo hay que hacerlo bien, sino elegir cuándo se hace ese procedimiento. Normalmente las cámaras pues, lo suelen hacer en modo automático, eso es lo ideal. Sin embargo, en ciertas circunstancias, pues deberíamos de cambiar para adecuarlo al entorno en el que están las cámaras. Ya os digo que normalmente en vigilancia perimetral no suele ser necesario el ejecutar este proceso a menudo. De hecho,
pues una de la gama de cámaras que llevamos, las cámaras Sanel, llegan hasta el punto de poder configurar exactamente cuándo queremos ejecutar este FFC. Y normalmente trabajamos con dos parámetros. Trabajamos con el parámetro temperatura y con el parámetro tiempo. Le decimos a la cámara que si no hay un cambio de temperatura en el ambiente mayor a 5 grados centígrados, que no lo haga. Pero si la cámara detecta que cambia la temperatura ambiente en más de 5 grados, queremos que se ejecute ese procedimiento de FFC. De la misma manera, aparte de vigilar la temperatura, lo que hacemos es vigilar también el tiempo, porque si estamos en un entorno en el que sea muy estable respecto a temperatura, lo que le vamos a decir a la cámara es, independientemente de esa temperatura que puedes tener y que no varía, lo que sí queremos es que cada 15 minutos ejecutes ese procedimiento FFC para dejar el sensor en el mejor estado posible. Es muy interesante que este procedimiento se haga correctamente. Para terminar las características principales de las cámaras tenemos el DDE. Bueno, al final, dependiendo de los fabricantes, lo llaman de una manera o de otra, pero básicamente el DDE es un procedimiento digital que lo que intenta es mejorar la calidad de la imagen. Lo que hace es modificar las frecuencias altas de la imagen para darnos, pues, una imagen diferente y más parecida a la imagen que captaríamos con una cámara normal. Fijaos, esta imagen está desactivado el DDE, es una imagen térmica, bueno, pues es relativamente buena. Sin embargo, cuando se activa el DDE, lo que conseguimos es esa imagen de la derecha. Es como si se hubieran definido mejor los bordes, si se viera pues como más información en la cámara, como para acercarse a la percepción pues, de una cámara visible en blanco y negro. Y aquí, desde luego, pues tenemos como casi todas las cosas en la vida, pues tenemos gente que le gusta más un tipo de imagen y gente que le gusta más otro tipo de imagen. Normalmente, para la grabación, vigilancia de las cámaras, sin aplicar especialmente sistemas de analítica de vídeo, con el DDE activado, bueno, pues conseguimos una imagen que a los vigilantes les suele parecer más natural. Sin embargo, para la analítica de vídeo, muchas veces es preferible tener desactivado este DDE, esta mejora digital de la imagen, o al mínimo, porque al final, recordad, no deja de ser un procedimiento electrónico por software que lo que hace es intentar mejorar la imagen. Pero la imagen que está captando realmente el sensor no es la de la derecha, es la de la izquierda. Esa sería la que para la analítica de vídeo está más cómoda trabajando con ella. Bueno, pues una vez que ya conocemos un poco más sobre qué es lo que tienen las cámaras térmicas, cuáles son sus principales características, pues si os parece vamos a ver los tipos que tenemos de cámaras térmicas o que manejamos normalmente. Bueno, hemos hecho esta distinción: cámaras termográficas de mano, termográficas bullet, térmicas bullet, y luego de la gama de duales, pues bullet, turret y PTZ. Es una clasificación, pues eso, pues basada en el tipo de cámara que vamos a estar teniendo. Para empezar, pues estas cámaras termográficas de mano, pues tenéis la típica cámara que se ha utilizado tanto durante los tiempos de pandemia, de confinamiento, en donde se necesitaba hacer un poco un filtro de control de accesos para acceder a los edificios, y bueno, pues ahí tenéis esas cámaras térmicas. Son cámaras con una resolución, vamos a decir, pequeña, con una lente abierta para llegar a distancias muy cortas, en donde prácticamente lo que vamos a hacer es medir a distancias de 1 metro, de 2 metros como mucho. El objetivo de las cámaras era ese precisamente, medir la temperatura en una zona muy concreta y teniendo en cuenta los valores de emisividad pues del cuerpo humano, para poder pues tener una medida lo más exacta posible de esas personas. Como otro tipo de cámara de mano, tenemos los monóculos térmicos. Bueno, pues estos monóculos al final no es ni más ni menos que coger esa cámara térmica tan grande y tan bonita que montamos en báculos, en postes o en pared, y la vamos a llevar hasta un tamaño reducido, un tamaño con muy poquito peso, pero con muchísimas capacidades. Son cámaras que nos permiten pues,
duración de batería de más de 12 horas, las tenemos con resolución alta, resolución baja y con todo tipo de ópticas. Es una lástima a los que no estáis aquí en persona, pero aquí tenemos un monóculo con el que, bueno, pues podríamos ver cómo funciona. Como os digo, es portátil, es muy chiquitita, pesa muy poquito y tenemos ópticas desde los 15 milímetros hasta los 50 milímetros, con resoluciones desde 384 x 288 hasta 640 x 512. Y lo más importante es que son cámaras que tienen un tamaño de píxel de 12 micras, por lo que, como hemos visto antes, son cámaras muy eficientes. Sobre todo se utilizan para la observación y la vigilancia en condiciones de poca visibilidad, pues por ejemplo, que poneros un ejemplo, pues urbanizaciones de alto standing, en donde tenemos nuestros vigilantes en la puerta de entrada y que regularmente pues hacen rondas por el perímetro. Bien, pues no es lo mismo que vaya un vigilante mirando con su linterna por si tiene alguna sospecha de que algo esté ocurriendo, a dotarle de un monóculo térmico con el que van a conseguir tener imágenes, pues bueno, pues perfectas, hasta distancias de más de 1 kilómetro, dependiendo de los modelos. Además, lo bueno es que tienen una óptica que se puede enfocar manualmente, por lo que se adapta a cualquier distancia que sea necesario. También se utiliza mucho para uso recreativo, para bueno, pues viajes por la naturaleza, o incluso ahora está muy de moda el utilizarlos como apoyo a la caza. Si seguimos con la clasificación, tenemos las cámaras termográficas de tipo bullet, pues igual que las que vimos de mano, pues se utilizaban para monitorizar pues la temperatura corporal de las personas cuando querían acceder a los edificios. La ventaja que tiene es que no se tenía que detener la persona, sino que se iba haciendo una medición, vamos a decirle más, en tiempo real. Cuando esto lo utilizábamos en conjunción con un dispositivo Blackbody, pues lo que conseguíamos era aumentar la exactitud hasta valores pues de 0,3 grados centígrados en las mediciones. Aquí podéis ver, bueno, pues un software que va vigilando, va leyendo, va viendo a las personas y nos va diciendo pues su temperatura. Tiene una parte de inteligencia que es capaz de detectar la persona, es capaz de detectar su cabeza, y en el entorno de su cabeza, donde normalmente en la frente deberíamos de tener una temperatura más cercana a la real del cuerpo, pues nos está haciendo esas mediciones. Cuando llegamos a unos valores de alarma, generaremos alarma, y con valores de advertencia, pues esas adverten. Bueno, llegamos a las cámaras térmicas bullet. Estas son las que más se utilizan para la vigilancia perimetral. Son cámaras con un coste contenido, con una gran potencia. Dependiendo de los modelos, hay cámaras que tienen, como podéis ver a la izquierda, analítica inteligente integrada. Hay otras que no son tan inteligentes y tienen, como podéis ver en el centro, el análisis de la imagen y la detección de objetos basados en su tamaño, y como podéis ver a la derecha, pues son el complemento perfecto para los sistemas de analítica de vídeo externo, tipo Stralis, tipo Davantis, en donde vais a poder tener una calidad y un rendimiento excelente. Como os digo, son las más utilizadas para vigilancia en exteriores y para el control de perímetros. No olvidemos que también estas nos servirán para medición de temperatura en procesos industriales. Bueno, por continuar un poco, pues llegamos a las cámaras duales bullet. Estas cámaras, la ventaja que tienen respecto al resto de cámaras es que tienen, pues como si fuera dos cámaras en una. Tienen una cámara visible con su óptica y tienen una cámara térmica, pues también con su óptica. Son totalmente independientes, circuitería independiente, y lo que nos va a permitir es tener lo mejor del mundo térmico y lo mejor del mundo visible. Son cámaras que están perfectamente diseñadas para la protección perimetral de infraestructuras críticas. Podemos utilizarlas también para, bueno, pues, instalaciones residenciales que tengan un gran valor y que queramos dar un añadido. Y la ventaja que nos ofrecen es que siempre vamos a poder tener un análisis de la situación mediante el espectro térmico, pero luego vamos a tener como apoyo esa imagen del espectro visible. Cuando al final combinamos ambas, pues tenemos una solución, la verdad que muy potente.
y en función de las características técnicas de las cámaras, pues podemos llegar a tener unas soluciones en las que vamos a poder aplicarlas a cualquier escenario que se nos plantee. Me gusta especialmente hablar de la cámara Tertec por la versatilidad que tiene y la potencia que tiene, porque hablamos de una cámara que tiene un sensor de 384 x 288, pero es la primera cámara de su categoría que tiene un sensor de 12 micras. Eso lo que nos permite es tener muchísima más distancia de detección respecto a cámaras similares de 17 micras. Aparte de esto, tenemos el apoyo de una cámara de 4 megapíxeles visible con una óptica de 6 o 10 milímetros en función del modelo, pero bueno, luego veremos que hay otras características que la hacen especialmente seleccionable para todos los proyectos que queramos acometer de vigilancia perimetral. Siguiendo con los tipos de cámaras térmicas, tenemos las cámaras duales turret, por el formato que tienen, y bueno, pues tienen también unas características muy atractivas, pero son cámaras que normalmente están enfocadas a otro tipo de instalación. Por la forma que tienen, pues están pensadas para instalarse pues como bajo techado, en una zona en la que podemos instalarla en el techo, y van a tener unas ópticas bastante cortas. Normalmente tienen ópticas de máximo 7 milímetros, 10 milímetros en la parte térmica, igual en la parte visible, con lo cual nos van a servir para controlar distancias muy cortas. Sí que es cierto que son también una buena solución para esas instalaciones grandes de protección perimetral y donde queremos cubrir pues alguna pequeña zona ciega con distancias cortas, y bueno, pues que nos van a facilitar mucho el poder utilizar una cámara de este tipo con una resolución menor, son 256 por 192 píxeles y una óptica de 7 milímetros, pero que, como os digo, nos va a servir perfectamente para esa necesidad de cubrir esos ángulos ciegos. Bueno, pues para terminar tenemos las cámaras duales PTZ. Bueno, pues estas cámaras son ya palabras mayores, porque son cámaras, como podéis ver, en las que tanto el módulo visible como el módulo térmico son independientes, están montados sobre un chasis con una mecánica de alta precisión, pueden llegar a tener una sensibilidad moviendo el PTZ de 0,1 grados, creo recordar que era. Podéis ver que hay cámaras, bueno, pues en concreto la del centro y la de arriba a la izquierda, por sus características técnicas, nos permiten hacer vigilancias de hasta kilómetros de distancia. En concreto la del centro podéis ver que tiene encima incluso un medidor láser para poder calcular con una exactitud de hasta 2 metros objetos que se encuentren hasta un máximo de 15 kilómetros de distancia. Estas cámaras, sobre todo la del centro y la de arriba a la izquierda, son cámaras pensadas para la protección de fronteras, para la protección de costas, y tienen, bueno, pues una eficacia y una eficiencia enorme. En concreto, la del centro es una cámara refrigerada, tiene sensor de antimoniuro de indio, tiene un sensor de 12 micras, con una exactitud de hasta 2 grados, y bueno, pues el rendimiento es excelente. La óptica es de más de 600 milímetros en la parte térmica y en la parte visible creo que llega a más de 1000 milímetros. Y la parte que la hace más interesante es que es autofocus. Es algo que no suelen tener las cámaras térmicas y nos permiten hacer un seguimiento de cualquier objeto de una manera excelente. La de abajo a la derecha es el hermano pequeño. Es una cámara que es también térmica y visible, que la gran diferencia es que sus sensores no son refrigerados y las ópticas en la parte térmica es fija, pero podemos tener ópticas de 75 milímetros y de ahí hacia abajo hasta los 25 milímetros, pero a un coste muy contenido y que nos va a servir para hacer, bueno, pues esos proyectos en los que queremos tener una vigilancia de alguna situación especial. De hecho, bueno, pues hay una manera de trabajar que es muy curiosa, que es poner la cámara en un entorno elevado y hacer que la cámara esté dando giros de 360 grados pues sin parar.
Y en el momento que la cámara detecta que hay algún cuerpo caliente, podemos usar dos modelos, hay cámaras que tienen discriminación de objetos y otras que no, pero incluso sin la discriminación de objetos podríamos hacer que la cámara se centrara en ese punto, nos hiciera un zoom, nos generara una alarma y, como os digo, a un coste muy contenido. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con una vista de los principales fabricantes que tenemos en portfolio. Para nosotros son estratégicos, cualquiera de ellos, sobre todo por la característica de sus productos y por la variedad, por la gama que tenemos de producto a utilizar. En el caso de Safire, bueno, pues no hay mucho que contar, es una marca perfectamente conocida, está ya asentada en el mercado y nos ofrece pues soluciones, sobre todo centradas en el mundo residencial, con el despliegue de las cámaras duales, tanto en formato bullet como en formato turret. Tenemos soluciones desde los 2 milímetros, cámaras con ópticas muy corta, para poder vigilar zonas muy cercanas y con resoluciones desde los 160 por 120 píxeles, pues hasta llegar a los nuevos modelos duales que hemos empezado a distribuir, con resoluciones de 256 por 192, con detección inteligente de humanos y vehículos, detección de temperatura, incluso detección de fuego, para poder, bueno, pues realizar esas alarmas conectadas e integradas totalmente con todos los grabadores del fabricante, incluso con el software, con Safire Control Center. La verdad es que es una solución muy completa, con una relación precio-calidad excelente y donde vamos a poder encontrar gama suficiente para adaptarla a cualquiera de las necesidades que tengamos. Sanel es otro de nuestros fabricantes estratégicos, especialmente en visión térmica. Muchos de vosotros habréis trabajado ya con su famosa cámara de detección de temperatura, la famosa cámara Panda, que bueno, pues, tan buenos resultados ha dado y que en tantas instalaciones se ha acometido con ella. Podéis ver también en la parte de arriba a la izquierda, ese módulo chiquitito, es un módulo de cámara dual, térmica y visible, pero que por su tamaño y por su rendimiento, lo que nos va a permitir es instalarla en sitios muy curiosos. Podemos instalarla en sitios confinados, pues imaginaros cuadros eléctricos o en casetas de maquinaria. Esto hemos llegado a ver, esta cámara instalada en la puerta de un cuadro eléctrico por la parte de dentro. Entonces está midiendo la temperatura de todos los mecanismos y en el momento que uno de los mecanismos da una señal de exceso de temperatura, lo que nos hace es, bueno, pues generarnos alarmas, señales y a partir de ahí poder avisar de que algo ocurre. La más conocida de todas dentro de estas cámaras es la que podéis ver en el centro, es esa cámara Bullet, que nos ofrece soluciones con sensores desde 400 por 300 píxeles hasta 640 por 512, con ópticas desde los 8 milímetros hasta los 50 milímetros para un control total de los perímetros y que nos va a permitir adaptarla a cualquier instalación que queramos controlar. Está perfectamente integrada con los sistemas de analítica externos como Stralis y Davantis. Y además también la cámara nos va a permitir tener una analítica integrada por discriminación por tamaño, lo normal, el modelo 4201, pero también tenemos el modelo 4203 de cámara térmica de Sanel, que tiene integrada una analítica con discriminación de personas, vehículos y objetos basada en inteligencia artificial. Además, este modelo 4203 tiene certificado NDAA, por si alguna vez tenéis alguna instalación en la que el cliente lo demande, pues vamos a poder también acometerla sin ningún problema. En cuanto a las analíticas que incluye la cámara, pues tiene analíticas de cruce de línea, doble cruce de línea, intrusión, objeto abandonado, objeto robado. Incluso en el modelo de la 4203 se estaba empezando a instalar
analíticas de detección de vehículos en aparcamiento o de circulación por la ruta adecuada y no contradirección, en fin, dotándole a la cámara de esa inteligencia para que nos sirva en cualquier entorno y en cualquier escenario. Por supuesto, son cámaras on-BIF, las podemos integrar en cualquier grabador, tienen entradas, tienen salidas digitales e incluso están totalmente integradas y permiten la configuración desde el propio grabador de Sanel y desde el centro de control de Sanel, desde SunView, recibiendo ahí, integrando tanto las alarmas de temperatura como las alarmas de intrusión. Para terminar con otro de nuestros fabricantes estratégicos en cámaras térmicas, tenemos a Thermtec. Como veis, tenemos principalmente tres gamas. El monóculo térmico, bueno, es, como os comentaba antes, es una solución muy versátil, con resoluciones desde 384 x 288 hasta 640 x 512, con ópticas desde los 15 milímetros hasta los 50 y sobre todo, y muy importante, que tienen sensores de 12 micras de tamaño. Entonces, en la mano vais a tener una solución muy eficiente y muy potente, que nos va a permitir adaptarnos, pues como veíamos antes, a cualquier tipo de entorno móvil. Además, tenemos las cámaras duales PTZ para vigilancia costera o de fronteras, en donde hay soluciones con ópticas hasta 660 milímetros, en la parte visible más de 1000 milímetros, donde tenemos sensores refrigerados, sin refrigerar, con láser para medir distancias, sin láser, con estabilizadores mecánicos de la cámara, en fin, cualquier cosa para ese mundo tan específico como es esa vigilancia tan específica. Lo bueno de esa cámara es que el rango espectral de funcionamiento, ese rango del infrarrojo donde trabajan las cámaras térmicas que veíamos al principio, que se mueve desde las 3 micras hasta las 14, pues la mayoría de las cámaras térmicas tienen ese rango de funcionamiento entre los 14 y las 18 micras. Sin embargo, estas cámaras, el modelo refrigerado, gracias a tener ese sensor refrigerado de antimoniuro de indio, lo que nos va a permitir es trabajar en rangos espectrales entre las 2 micras y las 5 micras. Esto las hace muy especiales porque lo que nos va a dar es unas imágenes claras y nítidas de objetos situados hasta 20 kilómetros en el caso de personas o más de 50 kilómetros en el caso de vehículos, en las peores condiciones de visibilidad. La mayoría de las cámaras térmicas, en cuanto caiga una niebla bastante fuerte, de categoría 2 o categoría 3, las cámaras van a sufrir una reducción enorme en su alcance. Bueno, eso es normal. Al fin y al cabo, una cámara térmica, como veíamos antes, lo que está haciendo es medir la radiación que están emitiendo los cuerpos. Si entre el cuerpo y la cámara metemos un montón de gotas de lluvia, ya sea en forma de lluvia o en forma de niebla, pues hombre, ya es un poco más complicado el hacer esas mediciones, de forma que al final pues, se nos acorta esa distancia de detección. Sin embargo, con este caso muy concreto y muy profesional de esta cámara, esa parte no nos afectaría. Al final es un fenómeno muy curioso, en condiciones de visibilidad normales, incluso parece que la cámara se ve peor, parece que nos gusta más la imagen de una cámara que esté en otro rango espectral, en el estándar, y sin embargo, en cuanto viene una niebla en la que prácticamente tenemos una visibilidad nula, la cámara sigue viendo perfectamente a los objetos. Bueno, por terminar con este fabricante, con Thermtec, es importante resaltar su solución de cámara bullet dual, visible y térmica, la serie HM3, que tiene unas características que la hacen, bajo nuestro punto de vista, la solución de referencia para la analítica de vídeo perimetral. Tenemos sensores de 384 x 288 píxeles, tiene 12 micras de tamaño de sensor, lo que nos va a permitir ganarle un poquito más de distancia en función de la óptica que usamos, comparándola con otras cámaras. Pero la característica más destacable de la cámara, la que la hace absolutamente diferente del resto de cámaras del sector, es que es la única cámara térmica que nos va a permitir ajustar el foco desde el propio interfaz web de la cámara. Su foco es motorizado,
y nos permite adaptarla sin necesidad de subir a la cámara en remoto desde el interfaz web, como os decía. Eso es una característica excepcional. Si os imagináis instalar las cámaras en un parque, en una planta fotovoltaica de 20 cámaras, todas las tenemos ya instaladas, puestas, cableadas, alimentadas y funcionando, y ahora nos queda apuntarlas, y en el caso de algunos fabricantes no hay nada más que podamos hacer. En el caso de la solución de Sanel tenemos la opción de ajustar su foco manualmente, lo cual es interesantísimo, porque eso lo diferencia de las demás cámaras, en las que no se puede ajustar el foco, pero es que ya en el caso de las cámaras Tertec subimos un peldaño más. No solo podemos ajustar el foco, sino que además lo podemos hacer a distancia, con el ahorro de tiempo, de recursos. Bueno, la verdad es que luego veremos, a ver si podemos conectarnos a una cámara para que lo veáis, y es excepcional el resultado que da esta opción. Bueno, pues aplicaciones principales que nosotros encontramos con las cámaras térmicas. Por supuesto, la detección de temperatura corporal, la detección de temperatura industrial y en entornos, no sé si decir rurales, pero ahora me explicaré mejor con algunos ejemplos. La analítica de vídeo, yo creo que es la aplicación más conocida de las cámaras después de la de temperatura, y la vigilancia costera y de fronteras. Bueno, aquí realmente la demanda es menor porque la instalación, el nicho de mercado donde vamos, pues es menor. Protegemos nuestras fronteras y punto. Sí que es cierto que cada vez existen más tipos de infraestructura crítica en donde quieren tener también no solo la protección de su sitio, de su localización, sino también de los alrededores. Y ahí es donde estas cámaras tienen una aplicación muy buena. Bueno, en cuanto a temperatura corporal, pues ya lo he visto, no tiene ninguna magia más que estar midiendo la temperatura del punto en donde la cámara supone que van a estar las personas. Esto ya lo estábamos viendo. Sí que es cierto que al principio de la pandemia este tipo de aplicaciones estuvo muy demandada, había muchas soluciones, había muchas instalaciones. Afortunadamente ahora, bueno, pues por la situación que estamos atravesando, pues cada vez la cosa va mejorando y esta aplicación pues va cayendo un poco más en desuso. Sí que entra en escena la detección de temperatura, pero en entornos industriales y para la detección de incendios. Además es que la reducción de costes pues, nos lleva hacia ello. Algunos de los ejemplos que podemos tener, pues aquí lo tenéis, pues la vigilancia en un CPD, podemos estar monitorizando perfectamente los servidores, los cuadros eléctricos, la ventilación. En el momento que se detecte algún problema, bueno, pues lanzaremos una alarma. También podéis ver otra solución arriba a la derecha, como es la vigilancia de las tuberías por donde circulan fluidos, pues nos va a permitir ver si hay acumulaciones de fluidos en ciertas partes que estén producidas por la fatiga del metal y bueno, pues poder acometer ese mantenimiento antes de que ocurra un accidente. En la parte de abajo también veis vigilancia de procesos industriales en donde estén generando esos procesos pues grandes temperaturas, bueno, grandes temperaturas para las cámaras térmicas entre 0 y 150 grados, que es su margen de funcionamiento estándar. Bueno, pues también podemos estar midiendo a ver qué es lo que está ocurriendo con ese equipamiento y cuando haya unos excesos de temperatura, pues poder generar alarmas. También, por ejemplo, en el transporte de energía, en las torres de alta tensión, podemos estar viendo el funcionamiento de los materiales y ver si existe algún problema. Cuando esto nos ocurre, podemos lanzar una alarma y notificar al centro de control. Otros ejemplos, por ejemplo, pues la detección de incendios, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda lo podéis ver. Esto lo podemos acometer tanto con cámaras térmicas fijas, tipo bullet, como con cámaras PTZ. Podemos tener las cámaras que estén barriendo una amplia zona y cuando detectan a lo lejos algún punto que excede una cierta temperatura, generar alarmas, posicionar las cámaras, etc. Podemos incluso pues hacer, como veis abajo a la derecha, pues la vigilancia de granjas de animales. No solo es interesante medir la temperatura de las personas, también es muy interesante en las granjas de animales estar controlando la temperatura de los animales
para detectar posibles enfermedades e infecciones y poder corregirlas antes que sea necesario pues, ejecutar otras acciones menos deseables. La parte de arriba a la derecha podéis ver el llegar a medir también temperatura en sectores determinados de la imagen y poder bueno, pues estar monitorizando exactamente esa porción de la imagen. El resto no nos interesa, pero ahí tenemos esos componentes críticos y son los que queremos detectar. En la parte de abajo podemos ver que incluso la medición de la temperatura la podemos aplicar no en una zona o en un punto, sino en una línea. Si cualquier píxel del sensor de esa línea tiene esa alarma de temperatura, bueno, pues queremos saberlo. Bueno, esta es la aplicación más conocida, digamos, de las cámaras térmicas, la analítica de vídeo. Podemos utilizar las cámaras para generar imágenes que sean analizadas por sistemas externos, como podéis arriba a la derecha, por ejemplo, de Avantis, o aquí en el centro con la analítica de Stralis. O incluso podemos hacer analítica con los sistemas que incluye la propia cámara, como veíamos antes, bien sea basado en la discriminación por tamaño, como podéis ver arriba, o por la de discriminación por tipo de objeto, como podéis ver abajo. En cualquier caso, prácticamente cualquiera de las cámaras térmicas que hemos estado viendo nos va a permitir tener un rendimiento excelente para aplicarlo en la analítica. Bueno, en cuanto a la vigilancia costera y de fronteras, bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo de la cámara PTZ, la podéis ver integrada con sistemas de detección por radar, con clasificación de los puntos, con luego el posicionamiento automático de los barcos y bueno, todo con generación de alarmas automáticamente a los operadores. En la parte de la derecha pues podéis ver también cómo nos sirve para la vigilancia de fronteras. Podemos estar midiendo objetos a más de 20 kilómetros, dependiendo del tipo de cámara, y lo que nos va a permitir, bueno, pues, dedicarlo a un entorno muy específico, pero con un rendimiento como el que podéis ver. Me gustaría primero enseñaros esta característica que comentábamos del poder enfocar las cámaras térmicas. Permitidme que os muestre un vídeo de cómo enfocar manualmente una cámara del fabricante Sanel. Voy a ir saltando un poco. Bueno, en la cámara, en la propia dotación de la cámara, vamos a encontrar unos tornillos de enfoque que nos va a permitir roscarlos en la parte frontal de la cámara. Hay varios orificios para que podamos usar los que mejor se adecúan al procedimiento. Podéis ver bueno, pues un poco la exageración de la imagen desenfocada, pero luego mediante el uso de estos tornillos de enfoque vamos a conseguir tener una calidad de imagen excelente. Vamos a poder enfocar exactamente en el punto que queramos, ya sea en el centro, medio o en la parte más alejada de la cámara. La verdad es que esta característica es una característica que es muy de agradecer y la verdad es que los instaladores la están utilizando muchísimo porque les permite adecuar la imagen que ven a lo mejor posible para que luego sea analizado. Sin embargo, como os decía, le hemos dado una vuelta de tuerca al sistema de enfoque de las cámaras y lo que hemos conseguido es que la gama de Termtec nos permita enfocar esa cámara únicamente actuando sobre los botones de enfoque, los que tenéis ahí marcados. Tan sencillo como lo haríamos con una cámara de espectro visible, pero lo estamos haciendo sobre una cámara térmica con todo lo que eso conlleva. Y es que imaginaros una instalación en donde una vez puesta la cámara y subida al báculo, pues bueno, pues tenemos una imagen pues la que es, ¿de acuerdo? Y sin embargo, únicamente después de actuar sobre los botones, lo que conseguimos es este tipo de imagen. A ver si soy capaz de poner las dos. Y podéis ver la clara diferencia que hay.
Fijaros en el ejemplo, por ejemplo, de este cartel. Bueno, sí, en la parte de la izquierda podéis ver, se supone que ahí hay unas furgonetas, aquí hay un cartel y ahí hay un edificio, pero poco más. Simplemente, después de activar la opción de enfoque, esto es lo que conseguís. Se consiguen unas imágenes nítidas a cualquier distancia. Aquí en el primer plano este cartel puede estar situado alrededor de los 100 metros de distancia. Sí que es verdad que habría que verlo, pero podéis ver que hay unos puntos blancos por la imagen que son, bueno, pues conejos que se están moviendo ahí por el terreno. Pero es que además nos permite tener información muy clara. Al fondo podéis ver que hay una ladera con sus arbustos y ahí, en caso de que hubiera personas, tendríamos unas visiones perfectamente definidas. Vale, si os parece, vamos a ver ahora la integración con los sistemas de analítica de vídeo, tanto con los equipos AdPro de Stralis como con los equipos DaView de Davantis. Tenemos algún problema con la conexión por la red local, pero lo vamos a poder ver fácilmente. En el caso de Stralis es muy sencillo el activar el uso del driver genérico. Le vamos a incluir, como podéis ver aquí a la izquierda, el driver, la cadena RTSP, con los parámetros que suministra el fabricante, y lo que vamos a hacer es conectarnos al flujo secundario y al flujo principal para poder hacer, pues bueno, esa analítica de vídeo. En el caso de TerpTech o de cualquier cámara dual, siempre es recomendable hacerlo por driver RTSP, ya que nos permite acceder exactamente a cualquiera de los 4 flujos disponibles, 2 de la cámara térmica y 2 de la cámara visible. En el caso de cámaras Safire o de cámaras Sanel, podemos o bien utilizar el método por RTSP o bien podemos conectarnos utilizando el driver OnVIF Perfil S y OnVIF Perfil T. Cualquiera de los dos métodos al final nos van a llevar a que a nuestro sistema de analítica Stralis le van a llegar los flujos de vídeo perfectamente para ser analizados y generar las alarmas correspondientes. En el caso de Davantis, bueno, pues es un poco lo mismo. Vamos a tener una parte donde nos vamos a conectar. Arriba a la izquierda vais a ver que podemos definir la cámara y aquí tenemos una ventaja añadida, y es que tanto las cámaras Safire como las cámaras Sanel o las cámaras TerpTech están integradas de forma nativa en el software, de forma que cuando le vamos a dar el modelo, únicamente con decirle, como os digo, Sanel, Safire o TerpTech, poniendo usuario, contraseña y la dirección IP, el propio equipo Davantis nos va a generar ya la cadena RTSP de conexión y se va a conectar a la cámara al flujo que nosotros le pidamos. Le podemos indicar el canal, si es el principal visible o el secundario, que es el térmico, y a partir de ahí bueno, pues ejecutar la analítica de vídeo. Es importante, igual que en Stralis, recordad que si la cámara es térmica, marcar siempre, como veis en la parte de la izquierda arriba, que es una cámara térmica. Esto es así porque luego los sistemas de analítica aplican una serie de reglas y una serie de algoritmos en función de si la cámara es térmica o no. Bueno, una vez que la tenemos añadida, pues ya está, pues la cámara ya está totalmente integrada en el sistema, está aprendiendo de la escena que está captando y está empezando a hacer ya pues la analítica de vídeo aplicándole las reglas automáticas. También, al igual que en Stralis, en Davantis podemos utilizar drivers OnVIF Perfil S, pues bueno, pues para obtener la integración con otros tipos de dispositivos, como por ejemplo bocinas o altavoces externos. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de las instalaciones, de los ejemplos. Por ejemplo, las cámaras térmicas son muy buenas porque se adaptan a las condiciones medioambientales que haya, pero dentro de un orden, claro. Sí que es verdad que se adaptan muy bien en cualquier tipo de fenómeno atmosférico, ya sea niebla o sea lluvia. Como podéis ver, cambia un poco la imagen. Si veis, la de arriba a la derecha está tomada a la 1 de la madrugada. Luego vamos girando en el sentido de las agujas del reloj. Abajo tenemos una ya amaneciendo. En la parte de la izquierda tenéis abajo la del mediodía y en la parte de arriba tenemos una por la tarde. Como veis, no le afecta a la imagen, podríamos seguir viendo, podríamos seguir haciendo analítica de vídeo, pero sí que pues, la calidad de las imágenes es un poco peor.
porque al final recordad que lo que hacen las cámaras térmicas es medir la diferencia de temperatura de los objetos respecto al fondo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay mucha niebla, lluvia o cuando es por la noche? Y en estas condiciones, no le afecta cuando es por la noche. El problema que hay es que la temperatura de todas las cosas es muy parecida, hay muy poco contraste térmico y eso se refleja directamente en la imagen. Claro, si comparáis la de arriba a la derecha con la de arriba a la izquierda, pues es que casi no tienen nada que ver y es exactamente la misma cámara, pero tomada en diferentes horas. La parte de la izquierda es mucho más rica, claro, porque tenemos muchísimo más cambios de temperatura, es por el día, y bueno, pues eso al final se acaba notando. Como veis en la derecha, bueno, pues tiene sus ventajas respecto a las cámaras visibles. Efectivamente, en la parte de la izquierda tenéis una cámara visible y a la derecha la misma cámara, pero térmica. Se podrá ver mejor o peor, pero vemos algo, mientras que con la cámara de la izquierda no vemos absolutamente nada. Abajo sí que es verdad que tenéis una tabla con las categorías de la niebla, en función de si es categoría 1, 2, 3A o 3C, y podéis ver la distancia en kilómetros que tendríamos en condiciones de niebla con una cámara visible. Con una niebla de categoría 3, fijaros, veríamos a una distancia de menos de 100 metros. Categoría 3A, menos de 300. Con una categoría 1 podríamos llegar a ver hasta 1,2 kilómetros, pero podéis ver que en el momento que la niebla empieza a caer, pues las cámaras dejan de ver. Aquí la excepción que os comentábamos antes, de las cámaras duales PTZ para vigilancia costera y vigilancia de fronteras. No les afecta a esas limitaciones de niebla y seguirían viendo en cualquier circunstancia. También es muy importante que conozcáis pues, el entorno de funcionamiento de las cámaras, con qué cosas vamos a poder hacer y qué no. Con las térmicas. Una de las ventajas es que, claro, a través del humo vamos a ver perfectamente. Es lo mismo que a través de, bueno, en una noche sin luz también vamos a poder ver los objetos perfectamente. Sin embargo, hay otras cosas que nos van a poder coartar más. Por ejemplo, ahí decimos, podemos ver a través del metal. Bueno, realmente lo que puedes ver es el interior del metal porque estás viendo la temperatura del líquido, por ejemplo, del fluido que circule, pero dependiendo del metal es muy difícil medir lo que hay dentro con cámaras con el rango de funcionamiento normal de entre 0 y 150 grados. Y donde no vamos a poder ver nunca es a través del cristal. El cristal para la radiación infrarroja es un muro, no se ve nada. De hecho, podéis ver ahí en la imagen que lo que está ocurriendo, en la parte de la izquierda está la ventana, en la parte de la derecha está abierto, se vería el exterior, y en la parte de la izquierda lo que se ve es el reflejo de la radiación térmica de la persona que está a la izquierda, pero lo que hay al otro lado no se ve en absoluto. Estas limitaciones las tenéis que tener en cuenta, no cuando se hacen instalaciones perimetrales, que ahí no tenemos ningún objeto, pero sí cuando estamos hablando de instalaciones en residencial. Normalmente las cámaras instaladas fuera no nos van a servir para ver lo que ocurra dentro. Ahora podemos ver algún ejemplo, por ejemplo con las cámaras Saphire, cuando se configuran pues, para medir temperatura. Son procedimientos tremendamente sencillos, en donde lo que vamos a hacer es decirle en qué área queremos estar midiendo, de qué modo queremos medir, si es un área, si es un punto, una línea, le vamos a dar la emisividad de los cuerpos que estamos viendo, la distancia a la que estamos midiendo, y luego le podemos poner reglas de aviso, de prealarma, digamos, o de alarma cuando se llegan. Y luego todo esto pues lo podemos transmitir al centro de control, bueno, para que la persona que esté ahí vigilando pues pueda tener claro que algo está ocurriendo. Con el tema de la intrusión, pues lo mismo, también vamos a configurar en la cámara su sistema de intrusión, pues ya sea de cruce de líneas, de entrada en un área, de salida del área, y bueno, pues al final lo mismo, todas esas alarmas las vamos a mandar al centro de control para que el software las... Una vez que ya hemos reconocido la cámara, vamos a detallar que todas las cámaras vienen con unos accesorios, ¿no? En este caso viene con sus perritos para instalar. Bueno, ahí lo podéis ver. Y este en particular. En el caso de las cámaras Sanel vamos a tener pues también las mismas opciones.
vamos a tener la opción de detectar alarmas en un área, en una línea, en rectángulos, en polígonos. Vamos a poder fijarle de la misma manera las alarmas de prealarma y de alarma. Y aquí en este caso, con las cámaras Sanel, como decíamos que tienen una exactitud de más o menos 2 grados centígrados y su utilidad para la detección de temperatura es muy buena, también es muy importante saber que tenemos varios modos de alarma. Creo que hay 4 modos de alarma en donde podemos fijar cuando la alarma sube de un cierto umbral, cuando la diferencia de temperatura respecto a la media sube de un cierto umbral, cuando sube la temperatura un cierto número de grados en un determinado tiempo, cuando sube ese incremento, y cuando la temperatura sube en valores absolutos por encima de un valor que tenemos fijado. Siempre todas admiten prealarma, warning y alarma. Y lo mismo, las enviamos al centro de control y allí pues se gestionan. En el caso de Sanel, con las analíticas, tenemos arriba a la izquierda, en el caso de una detección, de la típica detección de intrusión, cuando entra el objeto en la zona, pues se le detecta, se genera la alarma y se manda al centro de control. Otra de las analíticas integradas, la tenéis a la derecha, y es el caso de la detección objeto abandonado, creo recordar que es. El sistema está midiendo un área, el área que le tenemos marcado, y bueno, cuando en ese área aparece un objeto durante más de un cierto número de segundos, también es configurable, pues lo mismo, nos va a generar ahí una alarma, se va a coger la imagen y se va a transmitir al centro de control para que sea, bueno, pues procesada y tramitada por el vigilante. Hay otras dos, son también muy típicas. Es la alarma por el cruce de línea, sencillo. Si el objeto cruza la línea en la dirección indicada, pues eso genera automáticamente una alarma que se transmite. Y también tenemos la alarma por doble cruce de línea. A ver, un momento. Es igual que la otra que veíamos de la línea, pero aquí lo que hay que hacer es que los objetos tienen que cruzar las dos líneas en el sentido indicado y dentro de un margen de tiempo entre un cruce y el otro. Si solo se produce un cruce de la línea y no ocurre el segundo, ahí no generamos ningún tipo de alarma. Sin embargo, si el cruce se produce en el orden indicado, primero la que está a la izquierda y después la de la derecha, y dentro de ese tiempo indicado, entonces sí, se genera automáticamente una alarma que se transmite al centro de control pues, para que sea procesada. Para terminar con la parte de la presentación, quería indicaros la existencia en el caso de Davantis, del sistema de analítica externa a las cámaras, tienen una herramienta muy potente que han creado, se accede a través de su página web, se llama Davantis Site Planning Tool y es una herramienta que nos va a permitir pues, hacer nuestros proyectos de vigilancia perimetral de una manera muy sencilla, poniendo las cámaras de forma muy gráfica, muy visual en pantalla, eligiendo qué modelo. Creo que eso lo teníamos por aquí. Aquí lo tenéis, se le pone la dirección, la localización, entonces nos carga un mapa, podemos hacer zoom. Y luego lo más interesante de la aplicación es la elección de las cámaras térmicas. Y aquí, como podéis ver, en la lista de las cámaras disponibles tenemos desde los modelos de Safire hasta los modelos de Sanel, hasta los modelos de Tertec. Bueno, no sé por qué no me funciona, creo que he perdido la conexión, pero lo que interesa es que veáis que están disponibles las cámaras Tertec, las cámaras de la serie HM3
y las cámaras de Sanel, tanto de la serie 4201 como de la 4203. Al final lo que acabas es poniendo la cámara en el plano, cambiándole los parámetros y poder ver exactamente las zonas de cobertura que te da la cámara. Pero lo que os quería indicar es que ya tenéis puesta en el software todos los modelos que comercializamos de Safires, Sanel y de Terptec, con las ventajas que eso supone, sobre todo a la hora de hacer los proyectos. Ahora me gustaría enseñaros algunos vídeos para que veáis, por ejemplo, una comparación de una imagen de la cámara térmica frente a una cámara visible. Podéis ver que están situadas en el mismo punto, las cámaras son óptica diferente, pero la ventaja de una cámara térmica, que duda cabe, es que a pesar del humo o cualquier circunstancia climatológica que nos pueda estar ocultando la imagen, una cámara térmica siempre nos va a estar mostrando las imágenes de los objetos en la zona de vigilancia. Ahora podéis ver cómo nos aparecerá un vehículo y que en la parte de la cámara visible es absolutamente invisible, no se le ve, mientras que con la cámara térmica lo vamos a ver perfectamente todo su recorrido. Si estamos aplicando analítica de vídeo, nos va a funcionar pues a las mil maravillas. Aquí podéis ver una comparativa entre una cámara de resolución 256 por 192 frente a una estándar de 400 por 300. Como veis, bueno, es que la calidad de la imagen, aparte de que los sensores son diferentes, el nivel de detalle que tenemos con la cámara de 400 por 300 no tiene nada que ver. Misma tecnología térmica, pero aplicada para diferentes campos. Nos podría servir para la vigilancia residencial, por ejemplo, en entornos cortos, mientras que con la de 400 por 300 y sus ópticas de hasta 50 milímetros nos van a venir perfectamente para la vigilancia perimetral de largas distancias. Y ahora lo que quiero enseñaros es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado con las cámaras térmicas. Las cámaras térmicas tienen un gran problema, y es que su rango de funcionamiento es entre 0 y 150 grados centígrados de la temperatura de los objetos que estés captando. De forma que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace una instalación para asegurarnos que la cámara térmica no esté apuntando hacia zonas donde haya objetos muy calientes, en este caso el sol. Aquí lo que nos ha hecho el sol, no sé si se apreciará muy bien en el vídeo, pero es que nos ha quemado toda la parte de arriba a la derecha, en donde se puede ver el rastro que deja el sol cuando está anocheciendo. Al final lo que produce es esto, que se nos quema el sensor, y es irreparable, no tiene solución. La cámara va a intentar evitarlo en la medida de lo posible, porque si os dais cuenta, en el disco solar es como si le hubiera puesto encima un disco más chiquitito para evitar medir ahí la temperatura. E incluso se desata un procedimiento que, si recordáis cómo funcionaba el FFC lo que hacía era limpiar el sensor para evitar esos problemas de que la imagen se fuera ensuciando. Aquí lo que ocurre es que la cámara, en la medida de lo posible, intenta también evitar que se queme el sensor, y lo consigue metiendo esa cortinilla que hace el FFC, pero dejándola puesta sobre el sensor para evitar que se queme. Pasado un número de minutos, lo que hace el FFC es que se retira para volver a medir a ver si esa situación de alta temperatura ha terminado. Aquí veis ese momento en el que se quita la protección, vuelvo a mirar la imagen que estoy captando, pero otra vez vuelvo a meter el protector, porque es que sigue estando ahí ese disco solar. Entonces, si veis aquí, sí que podéis ver cómo se ha quemado el sensor. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la instalación de las cámaras térmicas para que nunca estén mirando hacia algún sitio que pueda tener una temperatura de más de 150 grados, porque lo que nos ocurrirá es esto: se nos quemará el sensor y se protegerá la cámara, o se quemará el sensor y no podremos repararlo de ninguna manera.
por ejemplo, algunos ejemplos de las cámaras, por ejemplo, de Safire, de medición de temperaturas. Aquí podéis ver cómo tenemos un montón de zonas. Este caso es un desguace de automóviles y lo que se quiere es vigilar que no haya ningún problema, que no haya un incendio, pues para evitar problemas. Entonces aquí las cámaras, cada una está vigilando la cámara sus diferentes zonas, y en el momento en que esa zona aumente la temperatura por encima del margen fijado, nos generará una alarma. Otro ejemplo, vigilancia en un perímetro urbano. Estamos protegiendo la parte interior y en el momento que alguien de fuera se quiera colar en nuestra zona, pues ahí lo tenéis. Detección, clasificación y generación de alarma con notificación al grabador, al software o a la CRA. O por ejemplo otro tipo de alarma, que son las alarmas por cruce de línea, en este caso pues en una planta fotovoltaica. Como veis, en el momento que un objeto entre o salga de este pasillo central, que es el que estamos vigilando, pues nos va a generar alarmas para ser enviadas de nuevo y tramitadas. Son básicamente las analíticas que más utilizan integradas las cámaras, el cruce de línea. Aquí podéis ver otras, por ejemplo, también de analítica integrada en las cámaras, como también es la detección pues, perimetral. Podéis ver allí pues, la detección de las alarmas de los objetos por evaluación de su tamaño, ¿de acuerdo? Cualquier objeto que se parezca a una persona y que entre dentro de la zona nos va a generar esa alarma. Habéis visto cómo la persona sí me genera alarmas, pero el vehículo no, simplemente porque está activa la discriminación por tipo de objeto. En este caso la cámara lo hace, la discriminación por tipo de objeto basado únicamente en su tamaño. Sin embargo, en Sanel, el modelo 4203 también dispone de la posibilidad de la discriminación de objetos por analítica inteligente, basada en, vamos a decir, deep learning. Entonces, cuando ve un objeto, pues lo mismo, lo sigue la cámara, lo clasifica. Allá al fondo el autobús no nos da alarma y, sin embargo, aquí pues, la persona está generando alarmas continuamente. En el caso de las analíticas externas, pues podemos ver, por ejemplo, pues lo mismo, un ejemplo de discriminación de objetos por tamaño para eliminar, por ejemplo, en este caso, pues las alarmas producidas por los pequeños animales. La cámara térmica le está viendo, el sistema analítico le está detectando, pero como no está dentro de los parámetros de alarma, pues no nos genera la alarma. Veis que el rendimiento de la cámara junto con la analítica, bueno, pues es excelente, porque evitamos todas las alarmas producidas por los animalitos. Aquí hay un ejemplo de una detección también a unas distancias absolutamente fuera de rango también. Podéis ver a lo lejos que hay un objeto que se está desplazando, que el sistema lo capta. Esto incluso es antes de haber enfocado la cámara. En condiciones normales parecería que el sistema está perfecto, puesto que estamos detectando más de un 25% lejos de lo que debería la cámara, y eso que está aún sin enfocar. En el momento que se enfoca, ya el rendimiento es tremendamente superior. Por ejemplo, podemos ver aquí más ejemplos de detección de las cámaras térmicas. Podéis ver ahí pues, detecciones con lentes de 25 milímetros a distancias de 270 metros. Muy importante es tener siempre en cuenta que al final, en el ámbito de aplicación de las cámaras térmicas respecto a la detección perimetral, lo importante no es solo detectar, es que vamos a detectar, se lo vamos a mandar a una CRA y va a ser un operador el que va a tener que decidir si aquello es una alarma real o es una falsa alarma. Por eso es muy importante siempre que en los proyectos con cámaras térmicas, aunque la cámara pueda ver a distancias mucho mayores de las proyectadas, pero siempre que se haga una detección, el objeto tiene que ser reconocible. Si no, no nos servirá de nada. Aquí, como tenemos encima el bounding box el cuadro no lo vemos bien, pero si lo vemos ahora sin ello, pues veríamos perfectamente, bueno, pues que eso que se mueve tiene una cabecita, dos brazos y dos piernas. Así que para un operador de CRA es bastante sencillo el decidir que eso es una alarma. Mirad, por ejemplo, este otro caso de instalación. Esta es la cámara Tertec de las series HM3, en donde, bueno, pues podéis ver
el rendimiento de la cámara visible pues es excelente. Arriba podéis ver incluso una bandada de pájaros que se están moviendo, podéis ver las torres que hay al fondo, vehículos en primer plano, bueno, pues hasta ahí. Abajo a la derecha hay unos conejos moviéndose, pero como estamos en modo visible, pues hay que mirarlos con mucho detalle. Sin embargo, cuando en el sistema de analítica le metemos también la parte térmica, pues ya cambia todo, porque ya lo que tenemos es una visión mucho más específica de lo que estamos viendo. Veis ahí los pajaritos pasan, hay conejos que se están moviendo, pero lo más importante es que la detección de personas y de vehículos se está haciendo hasta distancias, pues para que os hagáis una idea, en la parte final hay una calle que está situada a 350 metros de distancia de la cámara y se están haciendo detecciones perfectamente. Podéis ver que la discriminación de objetos es excelente. Y otra de las características importantes que tienen estas cámaras TERTEC es la posibilidad de generar el streaming en lo que se llama modo fusión. Este modo fusión lo que nos va a hacer es que nos va a coger el espectro visible, lo va a recortar para adecuarlo a lo que está captando el espectro térmico y va a superponer esas imágenes. De esta manera lo que conseguimos es una cámara que tiene mucho detalle detectando esos objetos con cambio de calor, pero le está metiendo también la parte del espectro visible para hacerlo más amigable. Si os dais cuenta, en la parte térmica no veíamos antes la marca de este edificio que podéis ver arriba a la derecha y sin embargo ahora se están fusionando los dos flujos. Y otra de las partes interesantes que tiene la cámara es que aparte de que fusione los flujos, le vamos a poder decir en qué punto queremos que empiece a hacer esta fusión. Queremos que la empiece a hacer a los 50 metros, a los 100, a los 150 metros, y lo más importante es que la fusión es configurable y le podemos decir qué porcentaje queremos en esa fusión del espectro visible o del espectro térmico, de forma que podemos adaptarlo perfectamente a las necesidades. En cuanto a la térmica de la refrigerada y la sin refrigerada, estas PTZ duales para entornos ya de vigilancia de fronteras, pues la verdad es que las imágenes son bastante espectaculares, porque podemos ver, por ejemplo, aquí la vigilancia de una zona que está a más de 5 kilómetros de distancia. Cuando a la cámara le quitas el zoom, pues bueno, pues estás viendo la cámara y ¡buah, qué bien se ve!, ¿no? Pero aquello que está allí al fondo, cuando pones el zoom en marcha, pues claro, además ves lo rápido que es, aparecen detalles pues, que no teníamos antes en la imagen. Esta sería la cámara sin refrigerar, perdón, refrigerada. Aquí lo mismo, en un entorno pues, de protección urbano, pues podéis ver también que el rendimiento es excelente y de hecho siempre se puede activar analítica de vídeo en la cámara para que nos esté midiendo puntos calientes en la zona y poder ejecutar algún tipo de detección y de alarmas. Esta es una grabación que es muy interesante, en donde vais a poder ver esa misma cámara, pero detectando objetos que están, pues creo que estaba a 4 kilómetros de distancia, creo recordar. Ahí está. Es una cámara que, gracias al medidor láser que tiene y además a la posición GPS que también tiene registrada la cámara, es capaz de darnos exactamente la posición con sus coordenadas GPS, más o menos 10 metros, de cualquier objeto de un cierto tamaño. Fijaros la distancia. En la imagen visible, la torre a la que hemos estado mirando es la que está ahí arriba a la derecha, es prácticamente imperceptible. Fijaros esa construcción que no se veía nada, se pueden ver todos los detalles. Y aquí en concreto, esa caseta estaba situada aproximadamente a 11 kilómetros.
Cuando activamos el láser, ahí lo tenéis, a 11 kilómetros con las coordenadas GPS exactamente de ese objeto. Bueno, sí que es verdad que es muy espectacular las imágenes, es muy espectacular el rendimiento de la cámara, pero claro, la aplicación que tiene pues es bueno, pues para la vigilancia de las fronteras. Y ya para terminar, esta otra aplicación para protección de las costas, podéis ver, es el mismo tipo de cámara, esa cámara PTZ, dual, térmica visible, integrada con un sistema de cartografía y con un sistema de radar, que está posicionando todos los barcos que están dentro de su zona de detección y que simplemente haciendo clic encima de los objetos, lo que hace es poner la cámara en modo seguimiento, se fija en ese objeto y nos lo está bueno, pues, siguiendo su movimiento todo el rato, independientemente de que puedan aparecer dentro de la imagen cualquier otro objeto, ya sea pequeño o grande. Como veis en la imagen de la derecha tenemos seleccionado ese buque que está alejado y aunque delante de la cámara aparezca otros objetos, él se va a centrar en el que tiene. Se puede utilizar esta solución tanto para seguimiento de objetos en el mar como para seguimientos de objetos en tierra. La cuestión es que en el mar, digamos, que tenemos más visión. Y ya para terminar, también tendríamos opciones de instalar cámaras térmicas y visibles, pero montadas directamente en barcos, en donde tenemos estabilizadores de imagen, en donde podemos fijar los láseres de seguimiento de los vehículos y bueno, pues poder hacer una vigilancia pues completa. Como os digo de nuevo, pues su ámbito de utilización es más específico, es más limitado, pero son soluciones con cámaras térmicas que son muy espectaculares. Bueno, pues solamente me queda agradeceros vuestra asistencia y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis ahora o en el futuro. Muchas gracias a todos. Pasad buen día. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.